fue sin duda alguna el lanzamiento para Agatha Christie. No se vendió mucho sobre esa primera novela, apenas 2000 ejemplares, suficientes en todo caso para que la joven, la flamante autora pudiese seguir, o pudiese por lo menos albergar la esperanza de ser algún día escritora profesional. Este extraño caso de Staël es también muy significativo porque también aparece por primera vez su gran héroe, Hércules Poirot, un singular detective belga, también excéntrico como su creadora, y que daría mucho que hablar en la historia de la literatura detectivesca. Pero hubo otros personajes creados por Agatha Christie ya desde estos años. Por ejemplo, Miss Marple. ¿Quién no ha visto alguna vez una película o leído un libro en la que esta mujercita de la Inglaterra más tradicional resolvía casos, a veces domésticos, otras veces más grandes, pero desde luego Miss Marple no dejaba indiferente a nadie? Lo cierto es que Agatha Christie casi siempre asentó su obra en estos años iniciales del siglo XX. Siempre enmarcó ahí los escenarios, los personajes, y estaba muy cómoda escribiendo sobre estos primeros años del siglo XX. Por ahí se desenvolvían Hércules Poirot y también Miss Marple. Y fueron llegando las primeras obras. Y Agatha Christie, ya había tomado el apellido de su marido, empezó a ser muy popular entre sus lectores. Dicen que con los primeros ingresos recibidos por la venta de sus libros se compró un automóvil, y es que era una consumada conductora, le gustaba mucho conducir, disfrutaba llevando esos coches de los años 20, muy destartalados, pero con motores potentes, y ella pues lo pasaba realmente bien. Ya había volado y ahora conducía. Era el tiempo de la Belle Époque, eran los locos años 20, y Agatha Christie se consolidaba como gran autora de novelas. Pero llegó el año de 1926, y en ese año Agatha Christie se llevó dos severos golpes, dos inmensos palos sentimentales. El primero en abril, cuando falleció su querida madre Clarice. En ella se había apoyado, en ella se había sustentado en los momentos de lamento, en los momentos de pena. Y este asunto sumió a la autora en una profundísima depresión de la que tuvo que tratarse. Esta melancolía fue increciendo cuando en verano de ese año su marido Archibald le comunicó que se había enamorado profundamente de una joven. Una joven que jugaba al golf con él en un club y que se llamaba Caroline Nile. Caroline Nile, la verdad es que estuvo pues muy dispuesta a compartir amor con Archibald, y esto supuso una tragedia en la vida de Agatha Christie. Una auténtica tragedia. Ya os digo que estaba muy enamorada de Archibald y llevó a duras penas tanto sufrimiento. Pero claro, ocurre que en ese año 1926 no todo fueron lamentos, no todo fueron agonías. También llegó su obra más reconocida, el asesinato de Roger Ackroyd. Bueno, pues aquí, con este libro, hay una tremenda historia y vamos a contarla, vamos a dar las dos versiones, porque sin duda alguna esta narración marcó la vida de Agatha Christie. Se habló de ella en términos realmente extraños. Se cuenta que a principios de diciembre de 1926, sumida por el ahogo que supuso para ella la desvinculación matrimonial, pues bueno, se esfumó, se perdió durante 11 días. Esto ocurría el 4 de diciembre de 1926. Agatha Christie, popular escritora británica, desaparecía. Durante 11 días todo el país se volcó en intentar descubrir el paradero de Agatha Christie, pero nadie conseguía dar con ella. Se habló de todo, se dijo que había sido asesinada, como si fuera uno de los personajes de sus obras. También se dijo que había escapado a Oriente, era su pasión, que estaba desolada por lo acontecido, por el divorcio, y que había huido. Pero ya os digo que se comentó de todo. Finalmente, diferentes anuncios en la prensa hicieron que algunos testigos que la habían visto empezaran a comentar, y se la pudo descubrir 11 días después de su desaparición, de su ausencia, en el hotel de un balneario. ¡Qué curiosidad! Se había inscrito con un nombre falso, Teresa Nile, el apellido del amante de su marido. Pero ella decía no recordar nada, absolutamente nada. De hecho, después de su hallazgo en el balneario, tuvo que ser sometida a tratamiento psiquiátrico y realmente nunca
al parecer, llegó a recuperarse de este momento, de esta singular aventura. ¿Acaso algún mecanismo interno de su mente había bloqueado la posibilidad de narrar lo que había pasado? Nunca lo sabremos porque ella tampoco se quiso pronunciar en ninguna entrevista a posteriori. Bueno, algunos biógrafos, uno de ellos, por ejemplo, llamado Cat, australiano, afirma que todo fue una conspiración, todo fue un complot urdido por la propia Agatha Christie para dar un escarmiento a su marido Archibald Christie. Según este autor, este biógrafo, Agatha preparó todo meticulosamente para huir y con eso pues acrecentar su fama, que la gente hablase de ella y que llegaran a pensar que Archibald había asesinado a su mujer en un momento de despecho o de violencia. Esto es lo que afirma este biógrafo australiano, que se ha quedado solo, por cierto, porque el resto de biógrafos o la propia familia de Agatha Christie le desmienten. Incluso le acusan de desleal o de traidor. Nunca sabremos la verdad porque, como ya digo, Agatha Christie nunca se quiso pronunciar. No sabremos jamás si fue una treta elaborada por Agatha Christie para escarmentar a su marido, darle una lección, o simplemente fue un shock emocional que condujo a la autora a ese balneario donde se inscribió con nombre falso. Muy curioso, el dato, que utilizara el apellido del amante del marido para registrarse en el hotel, donde fue descubierta 11 días después de su ausencia. Bueno, pues un suceso digno de sus novelas. Pero vamos al año 1931, porque aquí vuelve el amor al corazón de Agatha Christie, que, como ya sabéis, nunca se desprendió del apellido de su primer marido. Agatha, con 40 años cumplidos, quiso, ahora sí, huir conscientemente a su tierra querida, a Oriente. Y buscando, un poco de distracción, un poco de evasión en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, ahora Irak, tomó el mítico, gracias a ella, tren Orient Express y viajó hasta esos territorios. Y allí se encontró con el gran amor, en mi opinión, el gran amor de su vida. Hay quien dice que fue Archibald Christie. Yo pienso que en realidad fue más Grant. Max tenía 15 años menos que ella. Por tanto, tenía 25 años tan solo, pero ya era un prometedor arqueólogo que frecuentaba estas zonas orientales, que visitaba Bagdad, que iba a los yacimientos arqueológicos, pues intentando prospectar los ecos de la historia antigua. Conoció a Agatha y se enamoró profundamente de ella. Ella estaba encantada. Incluso ya años más tarde llegó a decir que su sugerencia para las mujeres era que se casasen con un arqueólogo, ya que mientras que envejecían, pues el arqueólogo se enamoraba más de ellas, al ser una antigüedad. Bueno, pues la pareja permaneció indisoluble durante el resto de su vida. Juntos fueron a esos yacimientos, juntos averiguaron cosas del mundo antiguo, y Agatha Christie recibió el suficiente influjo como para elaborar sus mejores textos. Y aquí está Asesinato en Mesopotamia, y aquí está Muerte en el Nilo. Esos aires orientales, desde luego, la beneficiaron muchísimo. Ya se convirtió entonces, en los años 30-40, pues en una de las mujeres más famosas, más solicitadas, una de las mujeres más admiradas del Reino Unido y del mundo entero. Pero en 1939 Inglaterra quedó involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Max tuvo que ir al frente, una vez más, uno de sus